Los ladrones más tiernos del mundo, a cuidar las cositas y a cuidarnos a nosotras, señoras, muchachas, porque cuando uno le dicen que tiene algún tipo de enfermedad ginecológica, surgen las preguntas, las dudas, el miedo. ¿Será que me tienen que operar? ¿Qué significa tener un mioma? ¿Qué significa tener endometriosis? ¿Qué sigue? ¿Será que me tienen que sacar la matriz, un ovario? ¿Cómo es el proceso? Bueno, vamos a resolver todas esas dudas a continuación porque está con nosotros el doctor Rodrigo Molina para resolverlas. Él es ginecólogo y además es cirujano en cirugía mínimamente invasiva. Está acá con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días, Maricris. Buenos días al público. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Me encanta resolver dudas, ¿verdad? Actualmente muchas pacientes presentan dudas de acuerdo a todo este tipo de procedimientos y es importante sacarlas hoy mismo. Exactamente, por eso estamos en el Facebook Live, para que ustedes realicen las consultas y aprovechen que está acá el doctor para salir de dudas. Doctor, surgen los miedos y las preguntas cuando uno le dicen que tiene algo ginecológico. ¿Y en qué casos, queremos saber, es necesario operar y en qué casos ya se puede seguir otro tipo de tratamiento? Okay. Primero que todo, nunca vamos directo a operar. Tenemos que analizar muy bien el caso. Muchos padecimientos ginecológicos se pueden observar o se pueden dar terapia médica cuando existen síntomas. Los más frecuentes, miomas uterinos, tumores benignos de los ovarios como teratomas, como quistes de ovario, ¿verdad? Que cada uno se maneja de acuerdo a ciertas características, por ejemplo, de tamaño. Los quistes simples se operan cuando llegan a 8 centímetros, los teratomas en 4 centímetros, los miomas uterinos, que son tumores benignos, que es importante tranquilizar a las pacientes, porque por más que crezcan, es súper extraño que se vuelvan un sarcoma. Siempre van a ser miomas, pero claro, se pueden volver incómodos, pueden causar sangrados, pueden causar dolor, y estos no tienen un tamaño específico, científico, por el cual uno lo saque, sino uno se guía por los síntomas de la paciente y la no respuesta al tratamiento. También existen casos de prolapso uterino, que ahora existe un manejo moderno que también es por vía laparoscópica para resolver cuando el útero se cae, una consecuencia normal de los partos. Entonces son muchísimas condiciones ginecológicas y por supuesto lo que hablabas, algo muy común actualmente, que es el dolor pélvico, y una de las causas más importantes, la endometriosis, que es todo un tema gigante, ¿verdad? Porque es importantísimo el manejo médico y si uno va a operar, preparar muy bien la cirugía, hablar bien con la paciente. Entonces, son muchísimas cosas y tenemos que hablarlo muy bien. María nos está preguntando, en caso de displasia leve, ¿es necesario operar? ¿Cuál es el procedimiento? Las displasias normalmente son causadas por infecciones del virus del papiloma. Muchas pacientes se preocupan mucho, piensan que les va a dar un cáncer, pero la gran mayoría de casos de las displasias, cuando son leves, se devuelven solitas, se curan solas, ¿verdad? Ahora los manejos modernos en pacientes muy jóvenes, especialmente menores de 23 años, incluyen manejos muy conservadores, que ni siquiera hay que hacer tratamientos en las leves. Las displasias moderadas o de alto grado es diferente, ahí hay que actuar rápido porque son lesiones que pueden estar más cerca del cáncer de cervix y es necesario hacer un procedimiento que se llama LIP. Bea Morenita nos está preguntando, cuando ha habido histerectomía y aparece cáncer en el ovario, ¿es necesario cirugía? Claro que sí. Normalmente el estudio de cáncer de ovario es todavía muchísimo más complejo. En nuestro equipo tenemos un abordaje multidisciplinario con gineoncólogos, que ellos van a dar la recomendación, porque existen casos de cáncer de ovario en estadios avanzados que primero se puede dar quimioterapia neoadyuvante dependiendo de cada caso. O sea, como digo, no sea directo a la cirugía. Especialmente en cáncer hay que hacer un estudio muchísimo más completo que lo que nosotros estamos operando normalmente, que es patología benigna, incluyendo TAC, exámenes muy avanzados para dictaminar qué es lo mejor para la paciente. Rebe nos está preguntando, ¿sería recomendable que una señora de 72 años se opere la vejiga? Dependiendo del caso, existen algunos tipos de prolapso. Prolapso quiere decir útero caído, vejiga baja, todo lo que son consecuencias de los partos. Nosotros realizamos la cirugía por vía mínimamente invasiva, laparoscópica, solo por una heridita en el ombligo. Normalmente hacemos una mallita que colocamos en el útero para subirla y anclarla a un ligamento que está delante de la columna, que es muy fuerte, y con solo eso sube todo el piso pélvico, restableciendo una anatomía totalmente normal. Esto es cirugía moderna
de prolapso. Es lo último que se hace y nosotros realizamos el procedimiento, como los países del primer mundo, como Estados Unidos, la colocación de este tipo de mallas por laparoscopía. Inclusive sirve cuando la matriz está caída, ese procedimiento. Es especialmente cuando la matriz está caída, que es el principal soporte de todo el piso pélvico, lo que está en el cérvix. Ahí existen ligamentos, nos anclamos a ellos y desde ahí subimos todo. Qué maravilla. Elisa nos está preguntando, ella tiene quistes, ¿será que puede salir embarazada? Claro que sí, los quistes en los ovarios, normalmente pienso yo que ella se refiere al síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Que le han diagnosticado. El síndrome de ovario poliquístico, a diferencia de los quistes que mayormente operamos nosotros, que son quistes simples que se hacen por un fallo de ovulación, que no tienen nada que ver con síndrome de ovario poliquístico, en el caso de ella es muy importante el manejo metabólico, dieta, ejercicio, y muchas veces también utilizamos tratamiento con pastillas anticonceptivas para regular la parte ovárica, regular el cuerpo con lo que acabo de decir y después intentar embarazo. Muchas veces también se requiere un abordaje y un estudio más grande de fertilidad porque pueden requerir inducción de la ovulación. Maribel tiene 7 días de operada de una histerectomía parcial, tiene la vejiga dormida, ¿qué le recomienda? Dependiendo de la técnica que se use, ¿verdad? Existen varias técnicas. Existe la técnica abierta y la que hacemos normalmente nosotros, que es la vía laparoscópica. ¿Cuál técnica escoger? La técnica abierta normalmente va a dar más molestias, va a dar este tipo de casos, adormecimientos, puede dar dolor en la herida y tiene mucho más riesgo de infección en la herida y también de hernias. La cirugía mínimamente invasiva por un puerto donde utilizamos este tipo de instrumentos, realizamos heridas tan pequeñas que ni se notan y además no tienen la mayoría de los síntomas que pueden dar la técnica tradicional abierta. O sea, que la técnica moderna prácticamente para todos los casos ha superado la cirugía por vía abierta. Esa es una excelente noticia. Ve el caso de Alba Luz, ella tiene 33 años de edad, tiene mes y medio de estar con un sangrado muy intenso, le duele muchísimo, padece de artritis, toma prednisona y dice que si será por esa pastilla que tiene tantos sangrados, ¿qué le recomienda? No podemos suponer de la nada que un tratamiento como la prednisona, que es antiinflamatorio, especial para la artritis, pueda causar sangrados de primera entrada. No es un medicamento que uno se imagine eso. Entonces, lo que recomiendo es un estudio completo principalmente de su útero con ultrasonido, una historia clínica y establecer cuál puede ser el mejor tratamiento para ella. Muchos de los tumores que encontramos en algunas pacientes pueden ser incidentales, quiere decir que una paciente va al consultorio a hacerse un tratamiento, una inspección de rutina y le informamos que tiene un tumor grande. A veces puede ser que no den síntomas, pero la gran mayoría, por ejemplo, de los miomas, que pueden crecer hasta 18, 20 centímetros, pueden dar este tipo de afecciones como hemorragias. Nosotros podemos extirpar un mioma por medio de la laparoscopía con este tipo de bolsita, ¿verdad? Introducimos aquí el mioma y con este tipo de aparato que es morcelador podemos extraerlo poco a poco por una herida de 1 centímetro. ¿Okay? Entonces, esto es como para explicar más o menos el proceso de lo que es una cirugía por vía laparoscópica para extraer miomas grandes, porque muchas pacientes creen que un mioma de este tamaño no se puede extraer por una herida de 1 centímetro. Entonces, eso traje aquí para explicarles un poquito cuál es la técnica. Y es muy importante utilizar la bolsa para evitar lo que se llama spilling, que es que se riegue el tumor dentro de la cavidad o que queden pedacitos. Entonces, después de morcelarlo, que es cierto, podemos durar un poco más que una cirugía abierta convencional. Pero vale la pena. Pero vale totalmente la pena por sus beneficios del poco dolor al día siguiente, el riesgo de infección casi nulo, la estética, todas las cosas que involucran hacer este tipo de cirugías. Doña Gabriela nos está contando que a ella le dio un prolapso vaginal 2 días después del parto. ¿Por qué, doctor? El principal factor de riesgo para prolapso son el parto natural y la edad. Existen factores secundarios, como ahora los ejercicios de pesas, ¿verdad? También lo que es CrossFit, ahora que se hace mucho, todo lo que involucra pujo, también el estreñimiento, que pueden bajar todo el problema del piso pélvico, ¿verdad? Entonces, es muy importante el abordaje. ¿Cuándo operamos esto? No es tan estricto. Normalmente tenemos que hablar muy bien con la paciente y depende de lo que le moleste a ella. Hay pacientes que tienen una calidad de vida con prolapsos muy leves, pero cuando el útero o la matriz, como estamos hablando ahora, baja mucho más, sí hay que realizar una cirugía y tenemos que hablarlo bien con la paciente. Este tipo de cirugía de mallas que hacemos es especial para deportistas, para esa paciente joven activa,
tenido partos muy jóvenes y justamente se le baja la matriz o el útero. Entonces es una reparación y al día siguiente están como si nada. Qué maravilla. Mano se está preguntando, en caso de ovario poliquístico, ¿qué procede? ¿Es necesaria la cirugía? No. El ovario poliquístico es un síndrome metabólico, entonces lo que nosotros realizamos es un manejo muy estricto de temas como la dieta. Yo soy muy estricto con las pacientes y no estricto de regañarlas, sino muchas de mis pacientes que me conocen saben que me encanta motivarlas, ¿verdad?, a tener estilos de vida sano, y en pacientes con ovario poliquístico el ejercicio, buena dieta, tratamiento hormonal es fundamental. Vea el caso de doña Ligia, tiene un mioma de T3 y un pólipo. Ella no sufre en realidad de sangrados demasiado fuertes, tiene 54 años y quiere saber si es necesario operarlo. Okay. Los miomas es diferente a un pólipo. A veces los pólipos pueden tener un poquito más de peligro porque están en la parte interna del útero, que es el endometrio. Entonces, muchos pólipos sí es mejor sacarlo, y lo hacemos también con una camarita, pero por vía vaginal. Metemos una camarita por el cuello del útero, cortamos el pólipo y en la noche está como si nada hubiera pasado. Los miomas que son pequeños en posmenopausia, simplemente los vigilamos. No hay que hacer nada. Eso no tiene que operarse. Vea el caso de Juni, lo que nos está preguntando es parecido. Ella tiene un mioma de 6 milímetros. La consulta que ella está haciendo es si tiene que operarse para extraer el mioma o si puede quedar embarazada así sin ningún problema. Es decir, ella quiere quedar embarazada. ¿Cuál es la recomendación? Ok, aquí estamos mezclando el tema del embarazo, que aquí ponemos un poquito más complejo todo. Sí. Si le quitamos lo del embarazo, los miomas muy pequeñitos, de medio centímetro y 1 centímetro, 3 centímetros, podemos vigilarlos. Simplemente si van hemorragias, si no dan nada. Pero los miomas, cuando existen en una paciente que quiere quedar embarazada y no lo ha logrado durante un año y se han descartado otras causas de infertilidad, como un espermograma alterado de la pareja, que tenga las trompas bloqueadas, y hacemos otros estudios, en ese tipo de casos sí tenemos que realizar una cirugía para extraer el mioma, o en miomas que se llaman submucosos tipo 0, 1 y 2, que son miomas que están metidos adentro del útero. Por este tipo de miomas también podemos usar la cámara que es de bajo, cuando miden menos de 3 centímetros, para extraerlos como se extrae una próstata normalmente en la modernidad. Entonces, como por pedacitos se sacan también por abajo. Eso se llama histeroscopía. Se realiza para miomas de este tipo, los submucosos, o para pólipos. Ve el caso de Daniela, tiene el endometrio demasiado grueso, está en tratamiento y ha expulsado coágulos con piel. ¿Puede ser que ella tenga endometriosis? A veces, aquí la respuesta es no. Y es cierto, la palabra endometrio puede confundirse mucho con endometriosis. Existen muchas patologías que son engrosamientos endometriales que se pueden dar en pacientes perimenopáusicas o hasta en pacientes jóvenes. Esto es un factor de riesgo para cáncer de endometrio y pueden existir lesiones precancerosas que requieren biopsia, ¿verdad? Entonces, el tema de endometriosis es totalmente otro. Simplemente es que una paciente, esto es una teoría, en vez de menstruar hacia la vagina y hacia afuera, menstrua por las trompas de falopio hacia atrás, hacia la cavidad. Material endometrial combinado con sangre se adhiere a los órganos, adquiriendo, como decirlo así, vida propia, circulación, le nacen arterias y nervios, pero nervios que están alterados, nervios que están mal. Entonces, ¿qué es lo que da? Mucho dolor. El dolor puede ser hasta incapacitante. Entonces, estas lesiones de endometriosis pueden dañar toda la pelvis y hasta involucrar y meterse en el intestino. Por eso es muy bueno establecer terapias cuando se sospecha endometriosis desde pacientes que tienen dolores menstruales muy jóvenes. No podemos, como lo había dicho otra vez que estuve acá, normalizar ese tipo de dolores, como decir, no, siga con esto. No, es bueno utilizar terapias hormonales para prevenir que la enfermedad siga avanzando, porque la endometriosis, además del dolor, puede derivar en infertilidad. Entonces tenemos que tener un cuidado. ¿Y cuándo requiere cirugía? Empezamos con terapia médica, porque en los 90s siempre toda se hacía laparoscopía diagnóstica, ya no se utiliza tanto eso. Primero lo sospechamos, damos tratamiento. Si la paciente por temas de infertilidad o
que no mejore tu problema de dolor, ahí sí realizamos cirugía laparoscópica, pero el tema es hacer la cirugía de verdad, y es lo que yo le digo a mis pacientes, puede conllevar un poquito más de riesgo separar el intestino. En mi equipo laparoscópica yo opero con Milena Gil, bueno, que ha estado aquí, y es una gran ventaja tener una cirujana experta en cirugía intestinal para este tipo de cirugías, porque conlleva muchísimo más riesgos que la cirugía convencional cuando se hace de verdad, que es la extirpación total de la enfermedad de la endometriosis, que puede estar pegada en todo lado. Hace 2 semanas hicimos un caso, duramos 3 horas, que tenía un endometrioma gigantesco, quitamos la cápsula, liberamos todo porque la paciente tiene 40 años y quiere tener bebés, entonces es importante ayudarles a las pacientes a cumplir sus sueños. Caro también nos está preguntando, dice que a ella le hicieron 2 LIP y sigue con displasia leve. ¿Por qué? Ok, bueno, normalmente para la displasia leve realizamos congelamiento del cervix, ¿ok? ¿Podemos tener lesiones leves a repetición? Sí, probablemente aquí lo que tenemos que hacer es mejorar algunos estados y calidad de vida para reforzar el sistema inmune. Eso sí, cuando tenemos displasias leves que avanzan hacia displasias severas que pueden convertirse en un cáncer y ya se han hecho varios LIPs y persiste la lesión, ahí sí podemos valorar realizar una histerectomía, obviamente en nuestro caso por vía laparoscópica como siempre la hacemos, ¿verdad? Doña Viviana nos está preguntando, ella tiene alrededor de 3 meses con un dolor aquí en la parte izquierda del ombligo y que le baja hacia la pierna. Ella tiene 2 cesáreas y un salping. Ella quiere saber, ¿será que son adherencias que me quedaron ahí? ¿Por qué me duele? Después de toda cirugía siempre quedan adherencias. Estas adherencias normalmente son laxas y normalmente no dan dolor. Existen casos en que cuando una paciente tiene múltiples cirugías, estas adherencias pueden convertirse en un poco más rígidas, ¿verdad? Entonces podrían aumentar los casos de dolor. Ahora, no porque tenga este antecedente quirúrgico, tenemos que suponer, ok, ya son las adherencias. No, la responsabilidad siempre es hacer una investigación formal de todos los padecimientos que pueden involucrar la pelvis, realizando diagnóstico diferencial hasta de intestino, enfermedades como endometriosis, tumores pélvicos, como hemos hablado, tumores ováricos, para descartar cualquier enfermedad que requiera cirugía. Vea el caso de doña Marcela, tiene 40 años, el médico le dijo que tiene el cuello abierto. ¿Es normal eso, doctor? ¿La dejó pensando? ¿Cuántos años tiene, perdón? 40. 40 años y tiene el cuello abierto. No tiene que preocuparse, todos los cuellos uterinos de las mujeres pueden tener diferentes formas. También a veces los partos pueden deformar un poquito el endocervix, que es la salida del cuello. Entonces, que exista cicatrización ahí, eso no importa. Mientras la paciente no tenga lesiones o un papanicolado alterado, ahí es donde sí tenemos que avanzar en el tema de investigar un poco más y también actualmente nos apoyamos mucho en la tipificación del virus del papiloma para cepas de alto riesgo. Doctor, muchas gracias por sus respuestas y necesitamos más acá en el Facebook Live. ¿Le parece si nos quedamos contestando? Claro, muy amable. Doña Ana, gusto. Jenny, Lilian, ahorita les contestamos y a todas las que están ahí preguntando. Gracias por sus preguntas y gracias, doctor. Gracias. Pequeña pausa comercial, ya casi regresamos y aliste